días. Gracias por permanecer a partir de ahora en Acento TV. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar de la salud, del sistema de salud de República Dominicana, sobre todo en la parte que corresponde al sector privado. Y para ello tenemos con nosotros dos invitados de alto nivel. Al doctor Rafael Mena, que es el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, y a José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Esas son las ARS, ¿no? Vamos a hablar sobre el sistema de salud que está en manos del sector privado. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, como en todo, hay quejas. Los pacientes, los afiliados se quejan de que las ARS no le cubren todo lo que necesitan, en medicamentos, en a veces cualquier tipo de intervención quirúrgica que necesitan, que hay que hacer un copago muy alto. Pero también en el caso de los médicos se quejan de que también las ARS no le pagan lo que deberían por sus servicios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ha llegado la hora de que revisemos la Ley General de Salud? ¿O esa ley es salvable todavía y se pueden mejorar los problemas que tiene? ¿Quién comienza? Yo puedo comenzar si Doctor. Vargas no importa. Doctor Mena. Nosotros quisiésemos que se vea, sobre todo desde el punto de vista de clínica o de clínicas, porque lo que usted termina de preguntar, que concierne a los médicos, nosotros tenemos poco control sobre eso. Generalmente es el asunto de clínicas y los médicos que participan en el sistema son los que se quejan de lo que usted expresaba. Pero nosotros sí tenemos una preocupación como clínicas y es, paradójicamente, la privatización de los hospitales públicos. La privatización de los hospitales públicos, que ahora se le llama eufemísticamente de que cuota de recuperación anteriormente se le llamaba, y ahora se le cobra a los hospitales. ¿Y la cuota de recuperación no se eliminó? Sí, pero ahora es peor. ¿Por qué es peor? Porque ahora las ARS le tienen que pagar a los hospitales públicos. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. Entonces, eso da como lugar de que esa privatización de los hospitales públicos nada más no es solamente anteriormente como era la Plaza de la Salud, CEDIMAI y los otros, sino que ahora es Vinicio Calventi, el Lorne y Aria Lora, Robert Reed, Plaza Marcelino Vélez, Mocoso Puello, Darío Contreras, en fin, sobre todo en Santo Domingo, ¿no? Porque en el 22 creo que va para el Calvario y uno que están construyendo en Macorís. San Francisco de Macorís. Sí, Macorís del norte. Entonces, eso está dando como lugar que uno puede deducir que ciertamente es una manera de tratar de ir eliminando las clínicas. Y nosotros eso nos preocupa bastante, porque pensamos que el sector privado de la salud va a ser grandemente afectado con eso, porque si esas personas o esas instituciones no pagan impuestos, le construyen, le pagan los empleados, no tienen ningún problema. Nosotros somos exactamente lo contrario. Nosotros tenemos grandes problemas con la energía eléctrica, tenemos problemas con los empleados, como todas las instituciones, tenemos problemas con los impuestos, y no es que estamos pidiendo que nos exoneren, porque eso no es lo que nosotros estamos pidiendo, pero trate de sacar cualquier instrumento que usted necesite en su institución por las aduanas, para que usted sepa lo que, como decimos por el Cibao, si el gas morado pela. De manera que en ese sentido las clínicas creen, o estamos bastante preocupadas
por esa privatización de los hospitales públicos. Y la Ley General de Salud, por ejemplo, tiene muchos baches con relación a las clínicas. Mire, no es posible que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social no estemos representados las clínicas, ni los médicos. Eso no es posible. Lo que manejamos los pacientes, porque tampoco las ARS están ahí, pero el señor Vargas ahorita dirá su motivo, pero las clínicas no estamos representadas. Y si no estamos representadas ahí, mucho menos quien la maneja, que no tengo nada particular en contra, porque sea quien está ahí en este momento, el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo no tiene los conocimientos necesarios médicos para manejar eso. Eso tiene que manejarlo el ministro de Salud Pública. Entonces, no estamos representados. Un ministro lo maneja diferente. Por eso nosotros creemos que esa ley debe ser revisada. Lo mismo que tenemos oposición con el organismo que nosotros mismos representamos, que somos miembros del organismo. Nosotros creemos que ahí no debe haber veto tampoco. Y no puede ser que los funcionarios sindicales tengan veto, ni el mismo CONET tenga veto. Eso debe manejarlo el Estado dominicano, que es el responsable en última instancia de la salud del pueblo dominicano. Como ustedes verán, son vamos muchas a poner cosas. un puntito aquí para que el presidente de ADAR diga su punto de vista. Sí, con muchísimo gusto. Lo primero que quiero destacar es que nosotros actuamos bajo la sombrilla de la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y para uno saber cómo andan las cosas, sobre la pregunta que hiciste, cómo se siente la gente, nosotros cada 2 años contratamos a la empresa Gallup y hace una encuesta a nivel nacional, no el país entero, pero las provincias más importantes. Y la última la hicimos en el año 2015. Y los resultados fueron que un 94% se siente satisfecho con los servicios que recibe a través de los prestadores, que son los médicos y las clínicas, y los laboratorios, centros diagnósticos, de los servicios que ofrecen las ARS. Pero lógicamente hay un 6% que no está conforme, y eso es bueno porque esto es un sistema dinámico, porque se trata de seres humanos, y los seres humanos no son estáticos. Pero en verdad, cuando tú comparas lo que teníamos antes de la seguridad social, el paso es gigantesco. Antes, tú eras empleado, tenías que ir para hacerte un seguro había que hacerte unos exámenes, o sea, había preexistencia a ti. Si tenía que incluir a tu mujer, había que hacer sobre tu mujer y a tus hijos. Hoy en día, por el solo hecho de un trabajador ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, tiene derecho a la salud, él y todo su núcleo familiar, sin importar su condición de salud. Se puede estar muriendo y nosotros tenemos que darle las coberturas acorde con lo que establece la ley. Me parece que eso es un paso gigantesco. Por eso yo siempre he dicho que la seguridad social, con sus altas y con sus bajas, es una de las conquistas sociales más importantes del pueblo dominicano de las últimas décadas. Para que tengas una idea, al 30 de junio, actualmente hay del año 2016, 3.588.000 afiliados, en el régimen contributivo nada más. En el régimen subsidiado que maneja el Seguro Nacional de Salud hay 3.306.000 afiliados. Es decir, que estamos hablando que la población dominicana en estos años ya lleva casi un 70% de toda su población asegurada. Y lógicamente hay algunas insatisfacciones, como usted decía, de ese 6% que tiene derecho. Y nosotros siempre hemos estado de acuerdo y siempre hemos dicho que ese catálogo de prestaciones que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social, basado en un perfil epidemiológico que levante el Ministerio de Salud, tiene que ser modificado porque eso no es estático. Surgen enfermedades nuevas, surgen medicamentos nuevos, surgen nuevas patologías, surgen nuevos estudios diagnósticos. Y por tal razón hay que actualizarlo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que se actualice, acorde con las demandas más sentidas de la población asegurada y acorde con lo que establezca el Ministerio de Salud, con una condición claramente establecida de manera taxativa. Cualquier modificación al catálogo debe ser cotizado, debe ser evaluado, debe ser valorado, debe ser costeado mediante un órgano que establece el propio sistema, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, órgano técnico y regulador de las administradoras de riesgos de salud, que debe hacer ese costeo basado en estudios actuariales, estudios económicos, estudios financieros y determinar
lo que demanda la población cuesta 10 pesos, bueno, pues hay que incrementar la cápita en 10 pesos, porque de lo contrario se daría al traste con el sistema. Y yo quiero ser reiterativo en eso. Siempre nosotros hemos estado de acuerdo en que se incluya lo que la gente demanda, con la condición de que se cumpla con las normativas legales vigentes de que debe ser costeado. Pero yo creo que hemos avanzado muchísimo y seguiremos avanzando en el sistema según lo que establece la propia ley 8701. Doctor, volviendo a usted, me quedé con la inquietud. ¿Por qué usted entiende que el hecho que el Estado en sus hospitales establezca una forma de recuperación, el Estado invierte mucho dinero en un hospital, esos hospitales, esos complejos grandes que se están haciendo, es una inversión de muchos millones de pesos, como forma de asegurarse, ¿verdad?, un retorno de la inversión? ¿Por qué usted piensa que es una especie de competencia desleal o que pone en peligro al sector privado, a las clínicas privadas? Bueno, ellos realmente le están llamando ahora autogestión, que ellos están diciendo, además de cambiaron el término de cuota de recuperación por autogestión. Fíjense, la realidad es que para el sector privado es una competencia totalmente desleal. O yo le llevo mucha ventaja, porque como yo soy del campo, yo tengo algunas ventajas sobre el idioma. O toro o vaca. pero espérese, ¿quiénes son los que tienen que ser toro o vaca, como usted dice? Bueno, ¿Los pacientes? No, estamos hablando de la clínica. Usted no puede tratar de destruir las clínicas. Pero es que yo no lo veo claro que el Estado tenga como esa intención. Bueno, pero una acción es más importante que 1000 palabras. Yo le voy a poner un ejemplo, doctor y Rafael. Si, por ejemplo, yo soy un paciente pobre, Okay. yo no me atrevo a entrar a una clínica privada porque yo sé que eso es una responsabilidad de pagar de inmediato. Okay. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, el Estado tiene hospitales, yo voy ahí y ahí grito y digo que no tengo y me tienen que atender. Pero ese es el problema. A usted debiera ir a un hospital y atenderlo, pobre o rico, sin gritar y atenderlo. Porque ese es el problema. Precisamente nosotros lo que decimos es que si son hospitales del Estado y son costeados por el Estado y son manejados por el Estado y son pagados con los impuestos del pueblo dominicano, el que vaya ahí pobre, rico, blanco, feo, o como dijo usted ahorita que tenía el porciento de sajón. ¿De qué? De sajón, no fue de nórdico. De nórdico son parecidos. Supuestamente. Sí. Entonces hay que atenderlo. A eso es que nosotros nos referimos. Y gratis. Yo le digo que tengo mucha ventaja sobre ustedes. ¿Por qué? Porque yo fui practicante. Ustedes no conocieron esa modalidad. Eso hace más de 50 años. Cuando usted iba a un hospital, siendo usted practicante, a usted no se le preguntaba nada y se atendía. Entonces, ¿por qué no se quiere cambiar ahora? ¿Por qué se quiere competir con eso? ¿Por qué se quiere cambiar? Es un asunto que es un retroceso a los pobres dominicanos. Pero fue la ley que impuso eso de que los servicios tienen un costo y hay que pagarlos. No. El concepto antes de esa ley era que, bueno, eso era, si era del Estado, era libre. Pues si la ley no dice eso. No lo dice, pero establece la cápita, como usted dice, o sea, eso tiene un costo. Sí, pero para como dice José Manuel, tiene un costo para el que es asegurado. José Manuel es muy benigno, él dice que el 60% está en la seguridad social. De hecho, él sabe que es un 30%, igual que yo, porque los otros es pictórico, o sea que no es cierto. Él sabe que es un 30% que realmente paga ese servicio. Y a ese servicio yo sí estoy de acuerdo que se le cobre. Y estoy de acuerdo que bueno, si voy más, y ahí no estoy defendiendo a José Manuel, si el paciente, aunque tenga el seguro que tenga, y va a un hospital, hay que atenderlo gratis. Si va a un hospital público y pagado por el Estado, y ahí la ARS lo tiene que pagar. O sea, no debe pagar. Yo entendía que era así, pero vamos a aclarar eso con más detalle en el próximo segmento, porque debemos ir a una pausa. Sobre todo también esa diferencia de porcentaje que usted dice que está realmente cubierto con un seguro de salud. Vamos a la pausa.
Gracias por permanecer a partir de ahora. Continuamos con el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas ANDECLIP, y con José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgo de Salud, ADARS, la entidad que reúne a las ARS. Ustedes dieron unos datos, pero difieren. Don Rafael dice que el 70% de la población José, tiene cobertura. Sí, José. Y usted dice, doctor Mena, que apenas un 30%. la realidad. Pero- Nosotros es ficticio. ¿Y ¿Cómo así? Porque- Explique, dejemos que... Bueno, lo que pasa es que la que ley, don José me 87, explique. la ley 8701 establece 3 regímenes de aseguramiento. El régimen contributivo, donde actuamos nosotros, que tiene 3.587.000 afiliados, que son un 36%. El régimen subsidiado, que maneja el Seguro Nacional de Salud, que es una entidad del Estado, que tiene 3.000.000. Ese es el SENASA. Ese es el SENASA. Y un régimen contributivo subsidiado que por ese híbrido que nos inventamos los dominicanos todavía no ha arrancado. De tal forma que de esos 4 millones que faltan, de esos 3 millones que faltan dominicanos por estar en un régimen de aseguramiento, no se han podido localizar porque es muy difícil identificar cuál es el que pertenece a ese régimen contributivo subsidiado. Pero real y efectivamente hay una parte subsidiada que el doctor Mena lo resta porque esa persona no puede ir a las clínicas privadas, tienen que atenderse en los hospitales del Estado. Por esa razón él los elimina del aseguramiento. Pero no hay un pago en ese caso. Hay un pago, el Estado paga un per cápita por los subsidiados, que son las personas que el SUBEN califica que no tienen recursos, pero solamente tienen derecho a ir a los hospitales públicos porque ese per cápita es mucho menor que el que se paga en la parte del régimen contributivo. Por eso que usted dice que es un 30 nada más. De hecho, él lo termina de decir. Pero en ese caso, por ejemplo, ese segmento del público no es competencia para ustedes porque solo acude a los hospitales públicos. No, yo no estoy hablando de competencia, yo estoy hablando que lo que realmente las clínicas reciben es un 30 o 36% de lo que se respecta a la seguridad social, que el otro está diluido en lo que le llaman hospital autogestionado, o de cuotas de recuperación, como usted quiera. Eso no debería existir porque eso es del Estado Dominicano y siempre el pobre dominicano, pobre o rico, ha ido a esos hospitales y se atienden o se atendían en esos momentos adecuadamente. Quizá lo que trabajamos en esa época, usted iba y usted no sé, usted ponía mala cara, esto y el otro, pero si había que hacer una apendicitis se la hacían y no tenía que buscar ni suero, ni bajante, ni antibióticos, ni nada de eso. Entonces, era así. Esa era la situación. A eso es que nosotros nos referimos, que la diferencia. Ahora, yo no tengo ningún problema de que esa gente realmente en un momento determinado se pudiesen asegurar. Ahora, lo que yo veo en desventaja para nosotros, y por eso que le digo que la clínica, el sector privado, está perdiendo esos pacientes diciendo que están asegurados y en la práctica, para las clínicas, como explica el señor Vargas, realmente no es y no está, y por eso nosotros decimos que realmente ese 30% que está para nosotros vigente. Bien, vamos a admitirle esa, pero no me acaba usted de convencerlo todavía de que el hecho de que el Estado promueva esos hospitales de autogestión, como llaman, que incluso dentro de los propios médicos que trabajan en el sector público han criticado porque dicen que hay de esos complejos hospitalarios que reciben mucho más recursos que los hospitales normales que pero tienen no solamente, salud yo no pública. terminé, solamente ellos no pagan impuestos y eso, pero por ejemplo a esos dos hospitales que yo termino de mencionar le dan 1.050 millones de subsidios, además de la construcción y de eso, y aparte de que por ahí hay muchísima gente que recibe subsidios, con lo cual yo estoy en desacuerdo, que también, pero eso se le da, vaya usted no dice que lo tiene, se lo construye, no pagan impuestos y le dan subsidios y cobran más que nosotros. Entonces, algo hay, hermano, no puede ser, eso no puede seguir. Pero las clínicas siempre cuentan con sus pacientes, siempre. Sí, pero en la clínica tenemos una desventaja terrible, que es que tenemos que contribuir. ¿Usted sabe lo que paga impuestos sobre la renta? Yo sí lo sé, dígamelo usted, yo tengo una pequeña empresa y el Estado nos relaja. No. Entonces, y usted sabe lo que es cuando se daña, cuando vienen y van los apagones y eso. Esos aparatos de clínica son terriblemente sensibles. Necesitan una Se energía dañan. constante y estable. Entonces se nos daña. Y eso significa para nosotros costos.
Y por eso usted ha visto que muchas clínicas aquí en Santo Domingo han desaparecido y van a seguir desapareciendo. Pero yo como que no veo eso, porque yo veo clínicas aquí, se construyen cada día más. ¿Y dónde? ¿Cuál? Dígame una. Y hay estacionamientos llenos siempre, uno Sí. va y no encuentra dónde estacionarse. Sí, pero dígame, no me gusta nombrar la caída. No, pero yo nombrar, pero usted sabe le que puedo están decir que hay como construyendo. 5 o 6 clínicas cerradas. Pero hay otras Después de nuevas la- que de- se han construido. ¿Cuáles? Obstetricia vieja. ¿Eh? Nosotros somos viejos. No, pero no ustedes, pero ustedes han crecido mucho, comenzaron más pequeños, eso ha crecido. No, pero antes de la seguridad social. No me meto una cosa con la otra. Crecieron antes. Sí. Y los vecinos, ustedes saben que están hipotecados o intervenidos por el capital extranjero. Entonces nosotros tenemos mucha desventaja. El capital extranjero de nosotros es más poderoso que el nuestro. Y el mercado, quizás a usted no le guste esto, es el que manda y el que domina aquí. Y la salud no se escapa a eso. La salud es igual que un restaurante o que una tienda en la Duarte o donde usted quiera ponerla, o uno de los moles de ahí. Es igual, para nosotros es idéntico porque es asunto de vender y comprar. No, y relación costo-beneficio también. Y eso no lo hemos hecho nosotros los médicos. Al revés, nosotros los médicos nos han cortado el rabo y nos han bajado de la mata y nos han puesto en el suelo. Porque anteriormente usted sabe que los médicos tenían una aureola de piadoso, de ese tipo de cosas. Eso se acabó. Y no son los médicos, no es verdad que los médicos sean atracadores, ni asaltantes, ni nada de ese tipo de cosas. Es que le han impuesto eso. Usted hace eso o desaparece. No, hay una corriente internacional que comenzó hace varios años que decidió que la salud debía comprarse y venderse. Una como otra mercancía mercancía. como otra cualquiera. Eso se impuso en Estados Unidos en muchos lugares. Incluso los países que se han resistido a eso prácticamente lo colocan como en una especie de lista negativa. Hay países que se han negado, como Inglaterra, Francia, que mantienen su seguro nacional de salud estatal y lo mantienen, Canadá también. Pero en muchos otros países han tenido que sumarse a esa corriente porque inclusive hubo presión de organismos internacionales y aquí también fue así. Pero usted sabe que, y espero que el señor Vargas no se ofenda con eso, usted sabe que la ley inclusive de la seguridad social aquí fue producto de la presión internacional, la 8701 y la 42, qué sé yo qué, también fue producto de esa cuestión. Vamos a decir de una recomendación internacional, si se quiere. Y el neoliberalismo, usted sabe que se impuso en eso. Sí. Está bien. Viendo, José, ¿qué usted responde a eso? Porque entonces, como lo pinta el doctor, parece que esa ley no vino a traer cosas buenas, sino que ha dañado el sistema de salud. No, tiene algunas cosas, yo no estoy diciendo que daño, tiene algunas cosas en las cuales yo se las he detallado y se las he mencionado aquí, pero en la vida todo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No hay nada que no exista de esa manera, porque en la vida es una contradicción, vida y muerte. Pero obviamente que ustedes no están muy contentos con las mire, cosas, si usted con las supiera, cosas como están. Si usted supiera, el doctor Mena y yo, que en lo personal tenemos excelentes relaciones, somos muy buenos amigos, institucionalmente tenemos nuestras diferencias, y eso es lógico, y nosotros la manifestamos. Por ejemplo, el doctor Mena dice que ellos no están en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, nosotros tampoco estamos, pero el doctor Álvaro Ariel Suero, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, es miembro del Consejo Nacional de la Pero no Seguridad tiene Social. voz ni voto. Es médico. Pero no tiene voto. Bueno, Ni tiene veto. Entonces dice, está pintado en la pared. él dice que no está de acuerdo con el veto, y yo estoy de acuerdo con el veto porque eso lo concibió la ley. 3 sectores: el Estado, el trabajador, porque paga una parte de lo que es la seguridad social, y el empleador, que paga la otra parte, la mayor parte. El empleador un 7 y el empleado un 3. Tienen que tener derecho porque ellos están pagando un servicio. Ese es nuestro criterio, ¿entiendes? De tal forma que hay nuestras diferencias conceptualmente como algunas cosas, pero yo creo en sentido general que la ley, tal como lo expresé en mi primera intervención, ha sido real y efectivamente una conquista importantísima para los dominicanos en la parte contributiva, donde usted puede ir, no importa su condición de salud, y su familia completa, a atenderse en una clínica privada donde va usted, cualquier obrero puede ir donde va usted. Yo creo que eso es algo muy importante. Y hacerse los No análisis exactamente que así, doctor. Bueno, pero esa es la realidad. Esa es la Porque realidad. siempre hay unos copagos y unas cosas que a cualquiera no le puede hacer frente, no es tan fácil. Sí, pero la mayoría de la gente va a las clínicas privadas y se siente bien, porque nosotros lo medimos. Quizá con servicios comunes que no sean extraordinarios.
Yo creo, Desde que hay una cirugía o algo se complican las cosas. Yo creo que la gente cuida su vida. Yo creo que la gente, eso es un valor muy preciado. Y yo pienso por los números, porque los números no mienten. Los números dicen eso. Que el 94% en las clínicas privadas se siente satisfecho. No le estoy diciendo con esto, que en estos hospitales que menciona el doctor Mena, también no se sienta la gente bien, porque cobran igual que las clínicas. Nosotros lo tenemos afiliado a nuestra red de prestadores de servicios de salud. Y los pacientes van allá. Y hay también. muy buenos hospitales. Hay buenos hospitales, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el doctor tiene mucha razón. Cuando incluso de los tradicionales, que no pagan impuestos, que el Estado siempre que no pagan impuestos de aduana, que no tienen los problemas que tienen ellos, que además de eso los subvencionan. Él dice que debiera ser gratis. No importa que usted sea contributivo, subsidiado, si usted va a un hospital debiera ser gratis. Eso sería maravilloso, pero eso es en la medicina que el Estado la subsidia toda, que parece que hay una amenaza de que eso desaparezca. Aún Estados Unidos desapareció y hubo problemas, y Obama intentó ahora con su plan incluir unos millones de personas que estaban fuera, y aún eso le están criticando. Porque parece que se impone mucho como la lógica del mercado en todo esto. Uno pensaría que no debe ser con la salud, pero... Usted mencionaba a Trump y Trump dice que lo va a quitar. Exactamente, sí. Sí, él gana. Si usted me lo permite, yo quisiera tocar un punto. Sí, cómo no, José. Que es algo que nos preocupa a todos. Pero antes de eso, por favor, quiero pedir un corte también con una opinión del doctor Senencaba, que ha sido también un observador de todo esto y siempre emite juicios críticos, para después que él pongamos el corte de él hablando, retornemos aquí y ustedes digan su punto de vista y luego pasamos al tema que usted quiere tratar. Adelante, señora directora. Que en este sistema los problemas son complejos, pero todos están establecidos por el alto costo que tienen que pagar los millones de usuarios que asisten a esta parte de la salud de los dominicanos. Estos costos generan exclusión, generan inconvenientes a los pacientes, en el sentido de que al ser avalado en más de un 98% por las llamadas administradoras de riesgo de la salud, muchas de ellas no cubren la totalidad de la canasta de servicios que ameritan los pacientes. Entonces pasan a ser excluidos en parte de estas atenciones, so pena de tener que pagar una determinada cantidad de dinero que se le llama copago. Obviamente esta situación va en desmedro de los pacientes o usuarios que no pueden pagar, teniendo que cargar sobre sus hombros con el empeoramiento de su enfermedad, con la cronicidad de la misma, cuando no con la muerte. Bueno, el doctor Senencaba hacía señalamiento de que las cosas no andan tan bien como parecen, con eso del copago y de alguna manera la falta de atención que hay una parte de la población que no recibe con el sistema. Usted sabe que el sistema está concebido con una puerta de entrada, que al igual que no se ha cumplido con el régimen contributivo subsidiado, tampoco se ha cumplido con esa puerta de entrada, que es el primer nivel de atención o la atención primaria, donde según estadísticas en países donde se ha implementado adecuadamente, del 70 al 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Y esa instancia no la podemos crear nosotros porque la ley lo prohíbe. Yo creo que quienes tienen que crearlo son los prestadores de servicios de salud, las clínicas, fundamentalmente. Pero es un centro especializado con capacidad resolutiva, donde el copago son 100 pesos. Y lógicamente irán al especialista los afiliados que requieran ir al especialista, pero va a ser evaluado por un médico con su profesionalidad que le da y que le otorga sus conocimientos para decirle, usted necesita ver un urólogo o usted necesita ver un otorrinolaringólogo, porque se lo está diciendo. ¿Cómo pasa hoy? Se lo dice un médico con esa característica. Hoy a mí me duele la espalda y yo digo, bueno, esto debe ser un ortopedista, y voy de un ortopeda y el ortopeda dice, caramba, usted no tiene nada de ahí, usted tiene que ir de un neurólogo. Y cuando usted viene, yo voy de 7 especialistas, porque yo no soy médico, soy yo que me estoy autoindicando de qué especialista debo ir. Cuando ese problema se resuelva, yo creo que se va a completar lo que establece la ley, que así fue concebida,
Y esa parte todavía no se ha cumplido. Bueno, desde que la ley se puso en vigencia, he escuchado sí que hace falta ese nivel de atención primaria, pero no se materializa. ¿De quién es la responsabilidad, doctor? Mire, de las pocas cosas democráticas que tiene esa ley es la libre elección. Si se plantean los centros de atenciones primarias, se pierde y la población sabe que los va a perder. ¿Por qué? Porque no va a poder ir al médico que quiera, ni va a poder ir al centro de atención primaria que quiera, si no va a ser dirigido. Y eso va a traer problemas, obviamente. Entonces ese es uno de los obstáculos que hay. E inclusive las clínicas, 70% viven de atenciones primarias. Si se le quita la entrada de ese 70% de la clínica, ¿qué usted cree que va a pasar? Pero las clínicas no pueden ser parte de esa red también. No, la clínica, eso es uno de los problemas y de las contradicciones que hay. Es que la clínica ni siquiera pueden tener centros de atención privada dentro de la clínica. Entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros y vamos a tenerla dentro de la clínica. Y no se permite eso. O sea, como usted ve, es una situación bastante delicada y que está totalmente en desmedro de los pacientes. Si la situación ahora es crítica y la gente se queja, cuando eso se implante, las quejas se van a triplicar. Y entonces, ¿y si la implanta el Estado? No importa quién la implante, porque... Yo digo porque usted dice que ustedes no pero pueden hacerlo. Es que el Estado, en lo que se refiere al Estado, ellos dicen que tienen muchos centros de atenciones primarias, 100 y pico que son, o 500, no sé cuántos. Y ellos dicen que pero son como 300, dicen ellos, que tienen centros de atenciones primarias. Nosotros con el asunto del Estado, para sus pacientes nos tratamos de no intervenir. No sabemos qué está pasando ni cómo le está yendo. Pero ellos dicen que tienen esa cantidad. Yo lo puedo decir de las clínicas privadas y de los médicos privados, que el 70% de esos procedimientos se hacen en esa institución. Imagínense usted en la situación precaria que está en la clínica, con lo que yo le he señalado aquí anteriormente. Si se le quita esa entrada, yo creo que hasta un retardado puede darse cuenta que va a pasar. Bueno, doctor José, vamos a una pausa. Cuando retornemos, para que usted trate el tema que usted tenía pendiente. No, pero antes de ir a la pausa, un segundo nada más. Sí, sí. Que no es que se le quite a las clínicas, sino que se le dé a las clínicas. Ahora, un centro con capacidad resolutiva, con un parqueo, con un tiempo de espera lógico, que usted no tenga que pasarse el día entero para ver a un médico, y que además haya unas instalaciones desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de profesionalidad, que atiendan las necesidades básicas del paciente, pero que lo hagan las clínicas. Pero eso conllevaría una inversión que no es tan fácil, bueno, pienso yo. Pero vamos, eso es lo que dice la ley. A una pausa y retornamos para continuar. Continuamos esta interesante conversación sobre el sistema de salud en la parte privada de República Dominicana. Estamos hablando con el doctor Rafael Mena, que es el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas Andeclip, y con el doctor José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Usted quería, don José, antes de que fuéramos a la pausa, puntualizar algo. Sí, es precisamente un tema de salud altamente preocupante para nosotros como administradores de riesgo de salud, y creo que también para la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Y me refiero a las atenciones en salud o atenciones médicas por accidente de tránsito. Usted conoce muy bien que nuestro país ha sido calificado en segundo lugar en el mundo donde ocurren más accidentes de tránsito. Y es precisamente por la forma como nosotros conducimos los dominicanos, que no respetamos nada. Y porque aquí los motoconchistas y los cobradores y los guagüeros y los camioneros, todas las calles son de doble vía, aunque digan una sola vía. No se respeta nada y cada día el caos se nos viene encima, y eso tiene una alta incidencia, no solamente de personas jóvenes que mueren, sino también muchos que quedan lesionados, politraumatizados para el resto de sus vidas. Eso tiene un alto costo para la sociedad y para nosotros. Esa situación de salud la estamos prestando las administradoras de riesgo de salud a través de nuestros prestadores. Pero el costo actualmente es prácticamente 3 veces lo que nos están pagando. Y como usted entenderá,
esa situación no puede permanecer así. La institución del Estado le cuesta 25,50. Otra asociación de ARS pequeña le cuesta 23,50. Economistas profesionales prestigiosos han hecho una evaluación, cuesta 22,70. Nosotros, nuestra asociación, hacemos los cálculos de todas nuestras asociadas y determinamos un promedio 22,1. El órgano técnico y regulador, que es la CISARRIL, que es el responsable según lo que establece la ley, como parte del Consejo Nacional de Seguridad Social, de establecer la nota técnica que diga en base a las evidencias científicas, en base a estudios actuariales, económicos y financieros, cuánto cuestan los accidentes de tránsito. Le da 19,22 y nos pagan 9 pesos. Esa situación tiene que ser corregida, porque de lo contrario, lamentablemente, nosotros no podremos seguir ofreciendo. El Estado había dispuesto durante un tiempo de un fondo para esos fines, ¿cierto? Sí, pero ese fondo nunca llegó a consolidarse, ese es el denominado FONAMAT. Ahora se está sacando de la cuenta para el cuidado de la salud de la persona, que gracias a Dios tiene un superávit de cerca de 30 millones de pesos mensuales. Es decir, la recaudación que hace la tesorería versus la dispersión que hace, recaudo versus dispersión, sobran unos 30 millones de pesos, que es dinero suficiente para pagar lo justo. Nosotros no queremos ganar un peso en esa actividad, pero sí queremos por lo menos salir break-even, como dicen los americanos, o sea, que pagamos lo que nos cuesta, pero no podemos... ¿Y es sostenible esa situación en el tiempo? No es sostenible, como usted entenderá. Ninguna actividad privada, como menciona el doctor Mena, puede ser sostenible si usted cobra 9 y le cuesta 20. Eso no es sostenible. Nadie puede resistir eso. Y por tal razón, eso tiene que ser sincerizado y que se nos pague lo que real y efectivamente nos cuesta. Hay que tener cuidado con esa palabra sincerizar, porque muchas veces no ha salido cara eso. Bueno, pero la verdad es una sola. La verdad es una sola. No, debo aclarar. Mire, qué bueno esa anécdota que usted menciona. Debo aclarar que eso no le cuesta un centavo ni al empleador ni al trabajador. ¿Y a quién le cuesta? Bueno, en los fondos que aporta la Seguridad Social a la tesorería, sobra suficientes recursos para hacerle frente a esa necesidad de la población. Pero estoy diciendo, porque usted me dice que eso no es sostenible en el tiempo. Claro que no lo es. Cuando haya que cobrar, ¿quién va a pagar? No, lo que no es sostenible en el tiempo es que a usted se le pague 9 y le cueste 18. Eso es insostenible en el tiempo. Ahora, siempre y cuando se hagan las cosas como deben hacerse, será sostenible, porque el recaudo, les reitero, es suficiente versus la dispersión. Hay los recursos en el sistema, sin tocar el fondo, para hacerle frente a esa necesidad de salud de la población dominicana. Doctor. Bueno, eso ciertamente lo que el señor Vargas termina de mencionar nos toca a nosotros directamente, porque nosotros somos los que damos los servicios. Y fíjense, si a eso se agrega el problema que hemos tenido recientemente y que usted conoce perfectamente, el manejo de las emergencias, con los famosos, que no está el rebote, pero eso es lo que no han... Se inventaron esa palabrita y se la han pegado a ustedes. Sí, se nos han pegado a nosotros. Entonces, imagínense ustedes, a ustedes, o los amigos televidentes, imagínense qué va a pasar si las ARS no cubren los accidentes de tránsito. Entonces, simplemente nosotros vamos a trancar el juego. Mira, no vamos, bueno, quizás te llegas muriendo, no te vamos a decir te falta oxígeno o algo de eso, no te vamos a dejar morir, obviamente, porque los médicos automáticamente lo hacen. Pero cuando tengas que ir a una sala de cirugía, cuando tengas que ir a un intensivo, cuando tengas que ponerte antibióticos, cuando tengas que ese tipo de cosas, no vamos a actuar. No vamos a actuar porque, ¿cómo usted se imagina que vamos nosotros, si esos son ellos que son millonarios, las ARS, ¿cómo usted cree que nosotros, las clínicas, vamos a sostener eso? Usted entra en un intensivo por un accidente de tránsito, una pierna rota, un vaso roto, algo de eso, y gasta con una tranquilidad extraordinaria $500,000 de pesos y más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a soportar eso? Nosotros no podemos. Simplemente, aunque querramos, no podemos. De manera que hay que buscar una solución a una situación resolutiva a este problema, porque va a afectar a 3 sectores: las ARS, a la población y a las clínicas. Y de ahí, usted sabe, médico, enfermera, técnico, laboratorio. Eso va a ser un problema serio. Hay que sentarse, sincerizarse, y nosotros sinceramente pensamos que si el organismo oficial, que es la CISARRIL, dice que son 22. Óyeme, si ellos lo dicen, de la misma manera que si ellos dijeran que fueran 30, si fueran 15, hay que creer lo que dice la CISARRIL, porque supóngase que ellos no lo están haciendo ajustado.
o la otra lo están haciendo más o menos. Pero la CISARRIR se supone que debe hacer lo correcto. Entonces, que se sometan a lo que dice la CISARRIR, aunque yo tenga contradicciones con la CISARRIR, pero que se sometan a lo que dice la CISARRIR, que es el organismo oficial, a ver si es posible que eso continúe dando este servicio, porque de lo contrario, la población lo va a perder. Sinceramente, si eso no, creo que en un mes, creo que ahora. Si no vence el día 8 la resolución. Bueno, va a haber un problema serio. El día 8 de agosto ahora. Va a haber un problema. O sea, ya después del 8 de agosto puede presentarse aquí una situación crítica respecto a la atención Si de no los se resuelve accidentados. antes, porque Si no se resuelve antes, va a haber una situación crítica, muy crítica, porque vamos a ver entonces. Y la solución debe ser entonces que ese costo lo pague alguien. No, yo entiendo que es la misma CISARRIR, perdón, que la debe pagar el que esté asegurado, y si está asegurado por en una RS determinada, que la paga, porque no todo el mundo, si a ustedes en agua los cables le quemaron la guagua y se murieron 20 y no están asegurados, no tiene que ver con eso. ¿Es así o no es así? O sea, es el que esté. Ahora, si usted está trabajando aquí en Acento y tiene un problema y usted está en la CISARRIR, hay que atendérselo. O tiene un accidente de carro, hay que atenderlo a usted y a los que andan en el carro con usted, entiendo yo. Sí. Entonces, hay que usar, es al usuario, el que usa el servicio. En un momento el que se paga. planteó, cuando la ley se puso en vigencia, pero eso generó toda una discusión, de que los seguros de vehículos fueran los que asumieran ese costo. Sí. Pero ellos se pararon en dos patas y dijeron que no. Déjenme explicar lo que sucede con eso. Porque regularmente son accidentes de tránsito. Sí. O accidentes de trayecto con accidentes de trabajo. Sí. Pero fíjense qué es lo que sucede. Quiero reiterar que no le cuesta un centavo ni al trabajador ni al empleador, porque el sistema, en su recaudación y su dispersión, sobra dinero para atender esa necesidad. Pero esa es la situación ahora, hasta eso, ahora. Pero te dice que eso se va a agotar. No, pero si se paga lo que corresponde, bueno, nada es estático, también se agota, pero va a seguir subiendo las recaudaciones y yo preveo que eso se mantendrá sin ningún problema. Eso no habrá inconveniente con eso. Ahora, con relación a su otra inquietud, es muy importante destacar que las aseguradoras solamente aseguran, aunque usted no lo crea, el 40% de los vehículos que andan en la calle y el 60% que no tiene seguro. ¿A quién se lo cobramos? Ese es uno de los problemas muy serios, en violación a una ley. Pero además de eso, los asegurados dicen, sí, mi conductor es responsable de un hecho cuando lo diga un juez. Sí, y en el momento en que el juez dicta una sentencia y la fecha en que ocurrió el accidente, lamentablemente el afiliado fallece. Porque ¿quién determina cuándo el juez dicta una sentencia? Por esa razón se llevó a ese fondo especial, se llamaba FONAMAT, que nunca se determinó y finalmente se está pagando con los fondos del cuidado de la salud de la persona, que así se llama la cuenta que la tesorería utiliza para recaudar los fondos de los patrones y de los trabajadores y dispersarlos a las diferentes instituciones que conforman el sistema dominicano de seguridad social. Viendo estos problemas que ustedes han detallado, lo que dice el doctor Mena de cómo están las clínicas, que no andan bien, que el Estado le está haciendo de alguna manera una competencia desleal, usted habla de esa situación, de ese problema de atender los accidentes que se está llegando a un tope en esa posibilidad de cobertura con ese fondo especial. ¿Podríamos decir que la ley necesita con urgencia una reforma o es salvable todavía el sistema de salud dominicano? Yo pienso que necesita una reforma, sinceramente. Y sentarse y buscar una solución adecuada a la situación, sin demagogia. ¿Y qué sería la demagogia? Hacer cosas, por ejemplo, decir que cubre el 100%, y usted sabe que no es verdad. que quiten los subsidios, por ejemplo, también. Pero no lo pueden quitar, doctor, porque hay gente que no tiene cómo pagar siquiera un seguro, por mínimo que sea. Pero que el hospital entonces se lo dé gratis. Pero ese es el subsidio, el mismo Estado finalmente va a subsidiar eso. Entonces, ¿pero para quién? ¿Quién se beneficia de eso? No, ahí no hay beneficio, porque ¿qué beneficio puede haber en un infeliz que vaya a un hospital y que le pongan un yeso? No, pero hay que le dan los cuartos. Para el tipo, no, para el tipo que tiene un dolor y tiene un problema que no puede caminar, para el que maneja la plata. Para ese beneficio, no es para usted ni para mí. Pero es que un hospital de eso apenas se sobrevive, tiene muchísimas carencias y eso usted lo sabe. Pero hay los que reciben la plata no tienen esa carencia.
¿Y usted, don José, qué Pues piensa? yo lo que pienso es que la ¿Es ley, salvable el no, sistema? yo no digo que no se modifique, porque nada puede ser estático y eterno, pero primero debe cumplirse. Que se cumpla lo que tenemos y luego entonces revisamos. Cuando la parte que no se cumple, usted habló del sistema de atención primaria, Ajá, la red, eso, que, ajá. que se viene hablando también desde que se puso en vigencia la ley y no se ha hecho. Exactamente, ese es un tema. ¿De quién es la principal responsabilidad Del en todo el Consejo Estado? Nacional de Seguridad Social, que es el ¿Y Estado por qué el dominicano. Consejo no lo hace? Bueno, esa es una buena pregunta. El presidente o el gerente general del Consejo, nuestro mutuo amigo Rafael Pérez Modesto, en una intervención en los medios de comunicación la semana pasada, afirmó que ya eso está a la vuelta de la esquina, que finalmente todos los actores están de acuerdo que eso arranque ya. Pero eso lo hemos oído varias veces. Ustedes son actores, ustedes están Sí, de nosotros acuerdo. somos 100%. ¿Y usted está de Pero acuerdo, nosotros no doctor? podemos ejecutarlo, no podemos llevarlo a cabo. No. Pero entonces no son todos los actores, porque de los actores, estos son los protagonistas de la película, porque Muy son los bien. médicos los que dan servicio. Sí. Y el doctor Mena dice que no están de acuerdo. Bueno, pero ese es su criterio. Yo creo que la ley está por encima del doctor Mena y la ley así lo Pero establece. venga, no, porque tampoco es así, porque no se puede aplastar a la gente. No, pero yo no quiero aplastar a nadie. No. Yo creo la ley está ahí. Pero y la ley fue concebida. Pero así. si Andeclic, que tiene la mayoría, ¿cuántos afiliados tienen ustedes, doctor? 116. Clínicas importantes. Bueno, la clínica más o menos, lo que manejamos el 80% de los pacientes asegurados. Si ellos no están de acuerdo que se haga de esa manera, yo pienso que es difícil que se pueda materializar algo de la red, Yo creo que es cuestión de. sin tomar en cuenta a Andeclic. Yo lo que creo, no, hay que tomar en cuenta Andeclic. Y yo lo he dicho claro y lo reitero. Que sea Andeclic que haga los centros de atención primaria. Y que ellos no pierdan ese medio de ingresos que tienen las clínicas. Porque les reitero, nosotros no podemos hacerlo, porque la ley prohíbe a nosotros la integración vertical. En otros países se permite un 30 o un 40% a las administradoras de riesgos de salud, pero nuestra ley aquí no permite ni un 1%. No. Y eso es lo que establece la ley. Pero es que esa ley tiene también muchas cosas que no se cumplen. Porque ¿Como cuáles, doctor? La más importante, a los médicos y a las clínicas debiera pagarse a los 10 días. Debe prestar servicio. A los 10 días. ¿Y a cuántos días le pagan? No, yo quisiera que usted me diga si conoce alguna. ¿Eh? Yo quisiera que usted me diga si conoce alguna que le hayan pagado en ese tiempo. No, yo no, porque yo no. ¿O alguien? No, José, y es verdad que ustedes son malas pagas. No, sí, todo ustedes- lo- digo, déjeme aclarar, nosotros aglutinamos 7 ARS, no todas. No Y todas. yo puedo hablar con propiedad de nuestras ARS, que también debo decir que manejamos el 91% de los afiliados privados y el 70% de todo el sistema, incluyendo los públicos. Nosotros pagamos en un tiempo acordado con Andeclic, pasa el mes y nosotros 10 días después estamos pagando. O sea, eso en su generalidad eso ha ido avanzando y Pero hemos ido tú dices logrando. que no, que no es. Sí, pero las cosas no se resuelven de hoy a mañana, de un solo golpe. Muchas veces se necesita un proceso de ajuste y en eso estamos. Pero nuestras principales asociadas pagan a tiempo a sus prestadores, no solamente a las clínicas, sino también a otros prestadores, a los laboratorios, a los estudios diagnósticos y otros entes que interactúan en todo lo que es servicio de salud. Bueno, muchísimas gracias a José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, de la DARS, y al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas Andeclic, y también al doctor Senencaba, que estuvo en una intervención previamente grabada, por estos datos que nos han dado y echado luz sobre la situación del sistema dominicano de salud en la parte privada. Hay contradicciones, hay puntos de vista encontrados, hay cosas que deben ser reglamentadas por lo que ustedes dicen y otras que faltan y que deben ponerse en vigencia, como la red de servicio de atención primaria, ¿verdad? Esperemos que pronto se pongan de acuerdo los actores, conjuntamente con el Estado, ¿verdad?, que es fundamental en todo esto, y que se pueda establecer esa red sin detrimento de ninguna de las partes, obviamente. Esa es la democracia. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, José. Amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.